Eh, Muy buenas tardes para todos los que nos están viendo, nos van a ver y se van a conectar en este espacio Hola, buenas de tardes. discusión. Mi nombre es Marlon Ocampo, yo soy monitor del Semillero de Estudios Geopolíticos y Análisis Global. Y el día de hoy vamos desde el semillero de geopolítica, del semillero de estudios geopolíticos y análisis global, venimos a conversar sobre un tema que hoy en día, como muchos otros temas, está en boca de todos, pero que necesita de herramientas teóricas para poder ser analizado de la mejor manera, que no sea solo discusiones eh, desde los periódicos, sino que haya una fundamentación real sobre lo que está pasando, para que entendamos todos nosotros que todos nos genera incertidumbre qué es lo que está pasando. Nos acompañan también como expositores el profesor Gustavo Soto, profesor del curso de geopolítica de la facultad, también es especialista en estudios políticos del Instituto de Estudios Políticos y magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y Juan David Restrepo, politólogo de la Universidad de Antioquia, que en ese momento es estudiante de la maestría en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra. Listo. El conversatorio es sencillo, va a tener tres partes. Una primera parte expuesta por el profesor Gustavo, que va a ser un contexto histórico en general sobre la situación de Ucrania. Una segunda parte que va a ser expuesta por mí sobre lo que es el antecedente directo del conflicto actual en Ucrania, que es eh, la, la revolución del Euromaidán. Y por último, ya Juan David Restrepo es el que hace el análisis de lo que está ocurriendo en tiempo real actualmente en Ucrania. Listo. Sin más preámbulos, sin más que ir agregando, le damos la palabra al profesor Gustavo Soto para que nos dé un contexto general de qué es Ucrania, y por qué es importante Ucrania políticamente. Sí, Gustavo, te deseo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y a todas las personas que están conectadas en este Facebook Live. Fundamentalmente, la parte que me corresponde a mí tiene que ver con tratar de contextualizar un poco históricamente a Ucrania, es decir, el origen y por qué se dice de alguna manera que tienen relación ambos pueblos que están enfrascados en esta guerra derivada de la invasión de Rusia, tanto rusos como ucranianos. Es decir, estamos viendo un contexto de guerra, pero quiero contextualizar un poco históricamente como el origen y la evolución de Ucrania. Lo primero que quiero indicar antes de apuntar algunas fechas que me parecen claves para entender esta situación es que el territorio de la actual Ucrania, o sea, el territorio de la República de Ucrania actual, ha sido un territorio que está ubicado geográficamente como en una especie de zona donde han friccionado diferentes pueblos. Y por esa razón, los ucranianos en uno u otro momento de su historia han tenido diversos tipos de influencias o dominaciones de otros pueblos, para decirlo de una mejor manera. Han sido influidos por polacos, por una alianza polaco-lituana, vamos a verla, por los mismos rusos, por los otomanos, por los austriacos, por los tártaros, o sea, los venidos de Mongolia. Entonces, eso es lo primero que
es importante entender que por donde, dada la razón donde está ubicada Ucrania en este momento, ha sido apetecida o codiciada ese territorio por una serie de pueblos de diverso origen. En ese orden de ideas, para no irnos muy atrás en el tiempo, pero realmente sí hay que mencionar el primer hito histórico fundacional de Ucrania. ¿Cuál es el previo pues a tribus que incluso se remontan hasta el siglo V antes de Cristo, pero no es la idea hablarlos acá? La primera consolidación de Ucrania y digámoslo así, la primera época de oro, si se quiere, fue la denominada Rus de Kiev. Es decir, Kiev propiamente se funda en el 882 después de Cristo y a partir de ahí hay un personaje que se llamaba Oleg de Novgorod. Después de la fundación de Kiev en el 882 después de Cristo, o sea, siglo IX, comienza una serie de expansiones territoriales que se extienden en el tiempo y hacen que esa primera época dorada, si se quiere, de lo que es el pueblo ucraniano como tal, cuyo origen es eslavo, al igual que los rusos, esa extensión dura desde el siglo IX hasta el siglo XIII. Es más, hay un aspecto importante aquí, y es que Moscú es fundada por un príncipe de Kiev, más conocido como Jorge I. Es más, si ustedes miran el escudo de la ciudad de Moscú, tiene a una persona, a un caballero montado en un caballo, y él es Jorge I. Jorge I fue un príncipe de Kiev, que estos príncipes de Kiev, obviamente adquiriendo posesiones territoriales, empiezan a extenderse al norte del territorio del actual Kiev y llegan incluso hasta lugares tan septentrionales como Moscú, que precisamente fue fundada por Jorge I, príncipe de Kiev, en 1147. Ojo, miren estas fechas. Kiev es fundada en el 882 después de Cristo y Moscú en 1147. Eso quiere decir que primero fue Kiev y después fue Moscú. De ahí es donde empezamos a entender por qué hay personas invitadas a estos programas de televisión cuando empiezan a hablar de la guerra de Rusia de Ucrania, que tienen que, es que ambos pueblos tienen un origen común. Es precisamente por esto. Porque, o sea, Moscú se funda en el 1147, pero Kiev se funda mucho antes. Es más, quienes fundan Moscú salen de Ucrania, salen de Kiev, de la Rus de Kiev. Por eso, ahí es donde empezamos a entender por qué se habla de un origen común de ambos pueblos. Porque realmente el origen es el mismo y desde Kiev sale quien funda Moscú. Primero es Kiev, luego es Moscú en cuanto a su fundación. Ahora bien, ¿qué pasa? Que toda esta época de esplendor de la Rus de Kiev termina en el año 1240. ¿Quién acaba con esto? Unos personajes que para ese momento estaban en su época dorada también, que son los tártaros, que son todas estas tribus venidas inicialmente desde Mongolia. Ellos en su arremetida hacia el occidente, que se meten a Persia, incluso se meten a Bagdad, destruyen Bagdad, el califato abasí, ellos venían desde Mongolia barriendo con todo. En 1240 invaden a Kiev y acaban prácticamente con la Rus de Kiev. Luego ya 16 años después, o sea en 1256, esta zona de Ucrania empieza a tener una influencia de Lituania.
Y posteriormente vamos a dar un salto grande en el tiempo, porque pues, también el tiempo apremia. Empieza para entre 1648 y 1775, la influencia es de una alianza entre dos pueblos, los polacos y los lituanos. En ese momento los ucranianos prácticamente se vuelven vasallos de los polacos en esa época histórica. Para 1654, los cosacos ucranianos, dada esta situación de la influencia polaca, juran lealtad a Moscú. Es decir, claro, llegaron los polacos y los lituanos en una alianza a invadir el territorio. Entonces algunos cosacos, ¿quiénes son los cosacos? Los cosacos son pues habitantes de la zona que vivían en una especie de seminomadismo, andando por todas estas planicies, pero que tenían, una fuerza militar importante, es decir, eran reconocidos por su valor en las batallas. ¿Qué pasa? Que muchos de estos cosacos juran lealtad a Moscú a cambio de que los apoyen en una guerra contra esta alianza de polacos y lituanos. ¿Qué pasa? Que claro, Moscú da el apoyo, porque Moscú ya se había desarrollado bastante para ese momento, y en 1667, luego de un tratado de paz entre rusos y polacos, Ucrania queda dividida entre una parte bajo influencia polaca y otra bajo influencia rusa. Entre 1650 y 1700 llegan los otomanos desde el sur. Por eso les decía ahora que Ucrania ha tenido influencias o injerencias o invasiones, casi que históricamente es un territorio que sabe lo que es ser invadido. Entre 1650 y 1700 llegan los turcos otomanos. Entonces, prácticamente han sido disputados por muchos pueblos. Para 1775, y aquí es donde empezamos a entender, Catalina de Rusia se toma la región y empieza un periodo donde ella empieza casi que a borrar los vestigios de una administración ucraniana y unifica, hace una unión administrativa y empieza un fenómeno de rusificación del territorio. O sea, ya Ucrania queda bajo el imperio de Catalina de Rusia. Damos otro salto en el tiempo y en la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que pasa? Que algunos ucranianos se unen al imperio austrohúngaro y otros pues con el imperio ruso. Ustedes saben que en 1917 triunfa en Rusia la revolución bolchevique. Resulta que Ucrania no fue ajena a ello, pero lo que pasa es que algunos ucranianos eran bolcheviques y algunos ucranianos eran zaristas. Entonces, realmente, después de la Primera Guerra Mundial y de que Rusia declara la revolución bolchevique, dentro del territorio de Ucrania se da una guerra civil entre bolcheviques y no bolcheviques. En ese orden de ideas, pues finalmente los bolcheviques ganan y el territorio de Ucrania entra a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como República Socialista Soviética de Ucrania. Queda dentro de la Unión Soviética y ya ustedes esa parte de la historia la conocen. Ucrania hace parte de la Unión Soviética hasta 1991, año en el cual ustedes saben que la Unión Soviética se disuelve, surgen en el mundo 14 países nuevos: Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Bielorrusia, Ucrania y las repúblicas otras del Cáucaso Sur y del Asia Central. ¿Qué pasa concretamente en Ucrania? Que Ucrania pues tiene un Estado-nación nuevo en la escena internacional. Su primer presidente es un señor de nombre Leonid Kravchuk. ¿Qué pasa con Leonid Kravchuk? Que a él le tocó presidir a un país nuevo en la escena internacional
y le tocó bastante duro. ¿Por qué? Porque aparte de que le toca recibir una nación nueva emergiendo en la escena internacional, pues también le tocó el coletazo del colapso soviético. Entonces, obviamente, la economía ucraniana cayó más de la mitad, más de un 50%, o sea, colapsó la economía. Entonces, a Kravchuk le tocó muy complicado. Finalmente, pues, o sea, ante esta situación y la inexperiencia de manejar una nación y una Ucrania en colapso, en 1994 ganan las elecciones un señor que se llamaba Leonid también, pero ya no Kravchuk, sino Kuchma. Este señor Leonid Kuchma tuvo como característica, y esto es importante porque ya Marlon y Juan David van a profundizar en ello, Kuchma tuvo como característica que, primero, la mayoría de la votación la obtuvo en las regiones del centro y del este, o sea, y de la península de Crimea, o sea, las étnicamente mayoritariamente rusas. Pero en el conglomerado total de la nación obtiene la presidencia. Bien, Kuchma gobierna el país hasta el año 2004. ¿Qué es lo que pasa? Que Kuchma, pues obviamente fue un presidente ucraniano que fue muy cercano a Rusia, digámoslo así, prorruso. Y ya en el 2004 a Kuchma le toca lo que se llamó la Revolución Naranja, es decir, una serie de protestas en contra de su mandato por las alianzas con Rusia, por un descrédito que ya venía teniendo. La Revolución Naranja es una revolución de ciudadanos ucranianos que hacen que finalmente llegue un señor a la presidencia no prorruso, antes todo lo contrario, queriendo acercarse a la Unión Europea, que era el señor Víctor Yushchenko. El señor Víctor Yushchenko gobierna Ucrania desde el año 2004 hasta el año 2010. Fue una época de tensión fuerte con Rusia porque Yushchenko precisamente quería zafarse de esa injerencia de Rusia. Y, sin embargo, escándalos de corrupción, pues, o denuncias de corrupción y una serie de situaciones que se vivieron al interior de Ucrania hicieron que para el año 2010 eligiera al pueblo ucraniano al señor Víctor Yanukovych. Este fue diferente de Yushchenko porque Yanukovych sí fue un mandatario otra vez más cercano a Rusia, prorruso, revirtió muchas de las decisiones que se habían dado por su antecesor para acercarse a Europa. También envuelto en escándalos de corrupción, descrédito de su gobierno y obviamente un fastidio por parte de mucha gente en Ucrania por nuevamente acercarse a Rusia. Ahí es donde en el año 2014 este señor sufre una serie de protestas ciudadanas que terminan con su exilio en Rusia. O sea, ante las protestas ciudadanas, Yanukovych, la fuerza de las protestas ciudadanas hacen que Yanukovych no vea otra opción que exiliarse en Rusia. Incluso muchos miembros de la policía y el sector militar, digámoslo así, se voltearon y lo dejaron solo. Entonces Yanukovych se exilia en Rusia y dadas estas protestas ciudadanas del año 2014 que se denominaron el Euromaidán, así se llamaron. Hasta aquí llega mi intervención y aquí en adelante para hablar del Euromaidán y todo lo que ello significó, continúa Marlon Andrés. Muchas gracias. Yo mandé 2 redacciones anoche. No, profesor Gustavo, muchísimas gracias por esa exposición
sobre el contexto histórico de Ucrania. O sea, Ucrania es un país histórico que tiene más de 1000 años de historia, desde, digamos, los chinos, los tomas de la fundación del Club de Kiev. Eso. Y esas, digamos, los conflictos que se presentan, que ha habido históricamente con Rusia, y no solo con Rusia, sino por su ubicación geográfica, pues perduran hasta estos días. Frente al Euromaidán, ¿por qué se denomina así, digamos, esa revolución que pues, se considera una revolución diferente de la Revolución Naranja, la Revolución Naranja que propuso el profesor, que explicaba el profesor Gustavo, fue simplemente unas protestas ciudadanas que se dieron de cuenta de unos fraudes electorales que efectivamente, como decía el profesor Gustavo, llevó la victoria a un señor, a Víctor Yushchenko, que, digamos, si bien tenía una postura más pro-europea, no hizo tantos acercamientos a la Unión Europea como lo hizo digámoslo, el presidente que lo siguió, que fue Víctor Yanukovych, el cual era de la región del este, era, digámoslo, de corriente prorrusa, pero hizo acercamientos, digamos, de una forma moderada a Europa, al igual que también los hizo de forma moderada a Rusia. Es decir, lo que buscaba Yanukovych cuando llegó a la presidencia en 2014, en 2014-2010, pienso yo fue más mantener una posición neutra. Ahora, ¿qué fue el Euromaidán? Hay una versión de una contraparte a la, digamos que hay una gran cantidad de económicas, políticas, sociales, de factores que intervienen al momento de hacer estallar a la gente. Y esta revolución no es ajena a esto. Acá, digamos, lo que es considerado como occidente, se fue justamente en la plaza de Maidan en Ucrania. Pero los ucranianos, ¿qué ocurrió? Yanukovych inició una serie, cuando inició su presidencia en 2011, en 2002, 2013, inició una serie de acercamientos para ingresar a la Unión Europea, en contraparte de la alternativa rusa, que es la Unión Euroasiática, que comprende países como Rusia, Bielorrusia y algunos estados. Esto que es un país que prácticamente, si uno observa el mapa, prácticamente están retomando lo que es el espacio posterior. Como ya se ha dicho, hay una gran cantidad de población en Ucrania que es de ascendencia rusa, es decir, sus padres son rusos o son rusófonos, es decir, son hablantes del ruso. Cuando ocurrieron los acercamientos, que da inicio digamos, a las manifestaciones inicialmente, pues que en la fecha del 21 de noviembre hubo una conferencia entre representantes del gobierno de Ucrania y la Unión Europea, en la cual se esperaba que Yanukovych firmara digamos, la acta de unión. Se niega y personas en Kiev y parte del oeste de Ucrania o del occidente ucraniano, más cercanos a las regiones europeas, inician una serie de protestas en contra de esta decisión de no ingresar a la Unión Europea. Ahora, ¿por qué deciden no ingresar a la Unión Europea? Porque Yanukovych decide no suscribir el acuerdo. Pueden haber una gran cantidad de motivos, pero los motivos oficiales que se han expuesto es una presión de Rusia para que él no lo hiciera. Presión como, no digamos una coerción, pero sí le ofrecieron una subvención económica en préstamos en compra de bonos del Tesoro Europeo para Ucrania para que tuviera dinero de inversión. ¿Listo?
¿Qué ocurrió? Pues al momento de ellos, de ellos de Yanukovych de desistir de la decisión de la Unión Europea, pues la gente sale a las calles, la gente este día sale a las calles de Maidan el 21 de noviembre del 2006. La revolución duró en 2013 al año 2015, al año 2015. Listo. Oficialmente el fenómeno dura todo ese tiempo. En la cual Kiev y parte de la Europa Occidental reclamaban que Ucrania ingresara a la Unión Europea. Había también una población escéptica, ni pro-rusa, ni pro-europea, que decidía no ingresar pues, que no debía ingresar a ningún, no debía hacer personas de ninguna de las dos. Y había un movimiento contrapuesto a la alternativa de Kiev y a la alternativa de el occidente ucraniano, en lo que conocemos como la región del Donbass, que se comprende las regiones de Donetsk y Lugansk. Eso que es en donde en este momento se desarrolla parte del conflicto que hay hoy en Ucrania. Estas regiones son importantes porque quedan en todo el extremo oriental de Ucrania. Y son regiones de una gran cantidad de personas de ascendencia rusa y francófonas, es decir, que hablan ruso. Esas regiones, por su parte, están a favor de hacer mayores acercamientos a Rusia, tales como la anexión, pues como la integración a la nación rusa, o integrarse en la Unión Euroasiática, eso que es como la Unión Económica propuesta por Vladimir. Pasa que el presidente en ese momento, en un momento de inestabilidad, abandona el cargo, escapa a Rusia y es considerado un traidor por abandono del puesto, dice, porque es el presidente y él dice, yo no tengo garantías de mantener mi seguridad y el man coge un tren y se va para Rusia, generando dos gobiernos de transición. En ese momento en el que generan los gobiernos de transición, en febrero, eso es en más o menos marzo del 2014, es cuando inicia la gesta rusa para que Crimea se venga o decida estar con él. ¿Listo? Esos han sido, digamos yo, las grandes consecuencias del euro, las consecuencias que se consideran negativas del Euromaidan, porque genera una inestabilidad política que en ese momento los gobernantes no son capaces de afrontar. Obviamente también la gran cantidad de muertos, porque sí hubo denuncias importantes sobre la puesta de francotiradores en la plaza, en la que se denunció hubo más de 100 muertos. Más de 100 muertos no es cuenta como de las protestas ni el forcejeo entre manifestantes armados con molotov y también la policía con sus instrumentos de seguridad, sino que habían personas destinadas a disparar y a la asesinato de manifestantes para repeler la manifestación en la Plaza del Maidán. Si ustedes ven documentales y ven, por ejemplo, el de W, que es muy bueno, tienen grabaciones donde muestran los choques tan impresionantes que hay entre la población y entre las fuerzas de seguridad del país. ¿Listo? El Donbass, como región que decidía o que no le apostaba al ingreso de la Unión Europea, porque digamos que hay muchos argumentos en contra de la misma integración aduanera y se presentan en ese momento y se presentan también hoy en día, como por ejemplo las grandes cargas económicas y tributarias que deben afrontar los países, pero que a fin de cuentas son asumidas por el trabajador de a pie y no por los grandes empresarios, que es uno de los motivos que se esbozan, por ejemplo, del Brexit al momento de salir de la Unión Europea. Cosas como esa, pues hace que mucha gente no sea ni pro-rusa ni pro-europea, pero sí considere que negativa la entrada a la Unión Europea. ¿Listo? Porque igualmente la cuestión de, estar cercana a Rusia es más una cuestión de beneficios económicos, por la cuestión del gas y de la calefacción, ¿listo? Acá uno en Colombia uno es muy relajada porque uno pues hay una lluvia y no se preocupa, pero ya literalmente la gente sale a la calle en invierno y puede morir congelada. ¿Listo? Por eso es tan importante y por eso
eso es, el gas es un imperativo geopolítico, no solo, no solo eh, como cambio para Rusia, sino también como forma de supervivencia para... Se generan esos dos conflictos, se generan esos dos conflictos, de hecho. Las protestas en la plaza de Maidan, la contraparte de las protestas que serían las protestas prorrusas en la región del Donbass y el hueco, digámoslo, el hueco de poder que se genera en el gobierno central y que impide controlar o vigilar a los funcionarios públicos, a los funcionarios y representantes del gobierno en Crimea. ¿Qué es lo que provoca? Que Crimea es una zona también, no se cae, ascendencia rusa y de mucha gente rusófona, hablantes rusos. Y asimismo, los gobernantes de la región eran prorrusos y mediante, digámoslo, actas y un llamado a la independencia de Crimea frente a Ucrania y posterior el referendo para decidir si quieren ingresar a la Federación Rusa. Obviamente esos referendos y esas manifestaciones públicas y legislativas no son reconocidas ni en Estados Unidos. Eso, pero igualmente sucede y en defensa de eso, pues Vladimir mueve una serie de tropas para la defensa y mantenimiento de Ucrania. Cosa que no pasó en el Donbass, porque ahí sí se generó un conflicto real. ¿Listo? Conflicto que va hasta estos días. ¿Derivado de qué? Ya lo hemos repetido, la negativa de las personas a decir, yo no quiero, de algún sector de la población, yo no quiero ingresar a la Unión Europea. Ahora, si hay fuerzas paramilitares involucradas, ¿listo? Es decir, fuerzas paraestatales, que no son, son fuerzas de seguridad, digámoslo, ciudadana, independientemente del bando que tenga. Hay una cuestión muy importante y es que una de las, sí, como uno de los motivos que se ha mencionado frente a lo que está pasando actualmente, es decir, lo que está pasando hoy en día no es aislado, no es que un momento a otro Vladimir decidió invadir, sino que hay unas causas que siempre lo fueron alimentando el conflicto. Es decir, en ese momento, antes de que Vladimir decidiera invadir Ucrania, pues decidiera generar el ataque a Ucrania, ya había una guerra civil interna en las regiones del este ucraniano, el Donbass, como hemos repetido. En primer momento que hizo Vladimir, pues los declaró independientes. ¿Listo? Y al ver que era insostenible, optó por la opción que estaba. Eso lo va a explicar de mejor forma el compañero Juan Respeto. A lo que quiero llegar es que, digamos, hay muchos rumores frente a los motivos por los cuales se llegó a esa situación. Mucha gente se pone incluso a decir que es que el gobierno ucraniano está lleno de neonazis, y mucha gente también me ha dicho que el gobierno de Rusia es el que está lleno de neonazis. Yo creo que meter ese argumento frente a la situación es, digámoslo, si haya pertinente o no, eso no es un absurdo en la medida en que Ucrania es un país que está condenado por su geografía, como es el profesor Gustavo. Ucrania es un país condenado, un país que está acostumbrado a ser invadido, pero no está acostumbrado a ser invadido porque es un país débil, sino porque es un país que está en una zona geopolíticamente importante. Y por eso, digámoslo, no solo él, sino que hay una gran cantidad de países que están geopolíticamente condenados, o no geopolíticamente condenados, están geopolíticamente condicionados, porque una gran cantidad de países poderosos siempre va a tener una injerencia o un poder en ese territorio. Por ejemplo, la cuestión de Egipto con el canal del Suez. Asimismo, le pasa a Ucrania.
Esos son como los motivos o las cuestiones que se desarrollan frente al Euromaidan, que genera una inestabilidad política en el país, derivando en la pérdida de Ucrania y en la desestabilidad militar y pérdida de control casi que parcial y total del Donbass. Eso que es lo que nos lleva hasta hoy en día. Ya le paso, muchas gracias, ya le paso la palabra a mi compañero Juan Restrepo, que ya es el que va a hacer el análisis profundo sobre qué está pasando y las causas directas del conflicto. Bueno, muchas gracias, Marlon, eres muy amable. Pues, primero que todo, hay que tener en cuenta varias cosas. Pues ya sabiendo la historia y ya sabiendo el contexto del Euromaidán que muy amablemente el colega Marlon explicó, es hora de tener en cuenta qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que está pasando actualmente. Mi intervención la voy a separar en 4 puntos principalmente. En primer punto es el punto de inflexión, el punto de antecedentes breves. El segundo punto es la geopolítica de Rusia. El tercer punto sería como tal, qué es lo que está pasando en términos del equilibrio de poder. Y el cuarto punto sobre cómo está el teatro de operaciones en Ucrania, visto desde unos principios de la guerra y posteriormente unas conclusiones. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta, vemos antes del inicio de las hostilidades, el 21 de febrero principalmente, vemos que como tal Vladimir Putin hace un discurso que es un casus belli, hace un discurso, creo que muchos pudieron apreciarlo, de alguna manera el odio virulento que demuestra pues hacia el gobierno ucraniano creo que quedó poco y señala como tal, ataca la historia y la constitución misma del Estado ucraniano. Dice que Ucrania como tal no tenía la vocación de un Estado genuino. Al no tener esta vocación técnicamente y al por debajar a su enemigo, está dando todas las condiciones necesarias en el discurso para una declaración de guerra. Solamente que fue enfocado mucho más a la población para decir como tal que no tiene sentido respaldar a este Estado que no es genuino. En primer lugar eso. En segundo lugar, los antecedentes que nos demuestra Vladimir Putin es que, y como él lo señala, en la caída de la Unión Soviética en el 91 ha sido el desastre geopolítico más grande del siglo XX. Y al ser este desastre geopolítico, Putin se ve llamado a enmendarlo por medio de la capacidad que tiene Rusia a través de sus estados que lo rodean, que terminan siendo los estados de la antigua Unión Soviética. Entonces, vemos estos antecedentes, vemos también que la inteligencia americana fue bastante oportuna, en el sentido que apreció los movimientos de las tropas rusas alrededor de Ucrania y principalmente los movimientos de las tropas en Bielorrusia, que como lo había dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, eran tropas para movilización, eran de entrenamiento, pero al último se quedaron acá y en estos momentos son una de las que tienen la vanguardia en la ofensiva, principalmente en Kiev. Entonces vemos que esta tensión muestra no solamente su punto álgido en la rebelión del Donbass, en la pérdida de Crimea, no efectivamente, en esta, lo que Putin llamó una operación militar especial. Ahora, viendo esto, cuando invaden, pues como tal, cuando vemos en las noticias que Rusia invade Ucrania, tenemos que tener en cuenta algo, y es la geopolítica de Rusia, que es mi segundo punto. Si ustedes se ponen a ver en un mapa de Europa, Europa tiene una enorme llanura, la llanura norte europea, desde el norte de Francia, y que choca contra los Urales, que hasta ahí se considera geográficamente Europa, en Rusia. Los Urales, que separa la Rusia europea de la Rusia asiática, y abajo el mar Caspio. Europa es plano, completamente plano por ese lado, pues sin contar los Pirineos, los Alpes, los Cárpatos. Es completamente plano ahí. Entonces, esta geopolítica condiciona la política exterior rusa. Como decía Napoleón Bonaparte, ¿quieres conocer la política exterior de un Estado? Estudia su geografía. Ahí podías encontrar la principal pista. Esto condiciona la política exterior y la geopolítica rusa, debido a que Rusia nunca se ha sentido segura
en su parte europea. Y esos miedos se le han hecho realidad varias veces. La invasión de Napoleón Bonaparte, precisamente, la operación Barbarroja de Alemania contra ellos. Entonces, esta llanura permite que las tropas se movilicen lo suficientemente rápido para ocupar las ciudades principales de Rusia. Y principalmente desembocan en Borodino, cerca de Moscú, que es como el punto neurálgico de este factor geopolítico. Entonces, al tener ese problema de que fácilmente es invadible por ese lado, ¿qué pensó Rusia? Y eso viene desde Pedro el Grande. Rusia pensó en expandirse, buscar fronteras naturales desesperadamente para evitar una invasión. Es decir, Rusia consideró que su mejor defensa era un buen ataque. Entonces, desde Pedro el Grande empezó a ampliarse a un espectro de una Bélgica por año. Entonces, buscó un límite natural en el Cáucaso, en la cordillera del Cáucaso. Buscó un límite natural en el Mar Negro. Obviamente, pues ocupó todo lo relacionado que pudo sacar del Mar Báltico. Buscó el límite en el Mar Pacífico y buscó el límite en las interminables estepas que colindan en toda el Asia Central, incluso con China. Entonces, en Europa Rusia nunca se sintió segura. Entonces, esa necesidad de un espacio de protección obliga a Rusia a estar siempre pendiente de Europa. Entonces, ahí tenemos un factor geoestratégico en defensa. El segundo es que Rusia, como tal, no tiene puertos. Rusia es una potencia continental, como le decía Tim Marshall en Prisioneros de la Geografía. Efectivamente es una potencia continental, pero no tiene una capacidad marítima y naval suficiente, debido a que los mares que tiene son mares fríos, que se congelan gran parte del tiempo. Entonces vemos como puertos, el puerto de San Petersburgo acá en el Báltico, el puerto de Vladivostok, son puertos que se congelan rutinariamente. Una de las razones de la anexión de Rusia a la península de Crimea era efectivamente el puerto de Sebastopol, que termina siendo la entrada al Mar Negro. Con Sebastopol ya Rusia puede competirle a el Mar Negro a Turquía. Antes vemos que como tal en el mapa ucraniano Rusia se replegaba en el Mar Negro. Entonces, el factor geopolítico de la llanura nordeuropea, el factor geopolítico de la recuperación de espacios vitales para el poder marítimo. Y además de eso, la necesidad, y esto ya es una teoría geopolítica que empieza como tal con el estudio de la disciplina, la necesidad de controlar el pivote mundial, el pivote geográfico de la historia, que termina siendo esta Eurasia, para sus intereses geopolíticos, termina siendo como tal un imperativo. Entonces, nos damos cuenta que como tal, saca bastante provecho de esto y es necesario para su seguridad, o eso se considera como tal esta lógica de los estados. Por eso, lo primero que ha hecho Putin es lograr garantizar en su geopolítica cercana el mayor control posible. Entonces, vemos que tiene controlada Bielorrusia por medio de Lukashenko, vemos que tiene controlada el Asia Central, su intervención reciente en Kazajistán lo demuestra. Que las repúblicas del Asia Central se pelean, no importa, pero que lo hagan bajo la tutela rusa. El Cáucaso lo tiene controlado. En la última guerra, en Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, uno de los mayores vencedores efectivamente fue Rusia. Y ahora Rusia no tiene problema en controlar el Cáucaso y el Asia Central, pero tiene muchos problemas con Europa. Entonces, Crimea lo demuestra. Finlandia, que es otra parte de Europa que está pegado, pues al norte, tiene una estrategia, una excelente capacidad diplomática para evitar la influencia rusa, pero mantiene como tal una postura imparcial. Los tres estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, están bajo merced de Moscú, pero evitaron como tal eso, uniéndose a la OTAN en 2004. Si nos ponemos a ver un mapa de Europa, realmente los estados bálticos, como decía el colega Marlon, sí están muy sometidos por su geografía, porque efectivamente a un lado está Rusia, al sur está Kaliningrado, que es un enlace ruso que le arrebataron a la Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y al otro lado está el Báltico. O sea, las repúblicas bálticas se vieron obligadas a entrar a la OTAN. Ellas sí fueron un poco más, disfrutaron un poco más de perspectiva, se dieron cuenta de lo que les esperaba, entonces entraron a la OTAN para buscar protección.
A diferencia de Ucrania, que como vimos con la historia, estuvo con un presidente prorruso, uno proeuropeo, y estuvo en una lógica en que no fue para ningún lado, y eso es una de las razones por las cuales está en estos momentos en una situación bélica bastante inestable. Bueno, por ese lado. Ahora, ¿qué capacidad realmente tiene Rusia? Pues si nos ponemos a ver, ha habido varios analistas que dicen que como tal Rusia tiene algo a favor, tiene muchas cosas a favor, pero de centro no termina siendo una gran potencia. Por muchas razones. En primer lugar, la economía rusa realmente es bastante mala. Si nos ponemos a ver, Rusia, a pesar de que es un coloso energético, o sea, a pesar de que sea como tal, uno de los principales, el segundo principal productor de gas después de los Estados Unidos y el tercer productor de petróleo, tiene una economía muy mala, tiene una economía que incluso se puede aseverar como la de Brasil, a pesar de tener todos estos recursos estratégicos. Con esto lo digo todo, la economía de Corea del Sur es más productiva que la economía rusa, y Corea del Sur es un pigmeo al lado de una gigante Rusia. Primero eso. Segundo, el PIB por cápita de Rusia es supremamente bajo. Es como el 33 a nivel mundial. Se equipara con países como Panamá, y Panamá es muy pequeño a comparación de los recursos y de la enorme capacidad rusa. Esas contradicciones rusas hacen que tenga una capacidad en otros lados, pero tenga grandes debilidades en otras. Entonces, esa debilidad como tal económica, el problema de la corrupción. Rusia termina siendo un país supremamente corrupto. Y el tema de que a pesar de esa economía tan poca, tan precaria, logra mantener un ejército de grandes proporciones y tener grandes capacidades militares, todo esto heredado de la Unión Soviética. Entonces, esa debilidad rusa por parte de la economía, esa debilidad rusa por parte de la geopolítica, tiene ciertos matices, con lo cual principalmente Vladimir Putin busca sobrepasar esas cosas. En primer lugar, la geopolítica del gas ruso permite tener a Europa bajo control, principalmente. Alemania necesita para su suministro de gas un 40% del gas ruso, y países como Suecia y como Finlandia necesitan el 100% del gas ruso. Por eso cuando Vladimir Putin amenaza a Suecia y Finlandia, ¿sabe por qué lo hace? Lo hace porque efectivamente ellos necesitan gran dependencia del gas ruso. Incluso Europa ha tenido cuidado con las sanciones impulsadas por los Estados Unidos para cortar definitivamente el gas ruso, porque es que Europa está atrapada en términos energéticos. Como tal, la agenda europea fue una agenda de lo que llaman una agenda verde, y esta agenda como tal aumentó la necesidad del gas a costa de, por ejemplo, la energía nuclear. Entonces, eso ha provocado que como tal la geopolítica que tiene Rusia hacia Europa por medio del gas sea un arma efectivamente, un arma completamente eficaz. Entonces, otra cosa es que precisamente estos recursos naturales y convierten a Rusia en un coloso energético, y Rusia no ha perdido tanto poder debido a esta capacidad energética que tiene. Entonces, tenemos este escenario. Una Ucrania ambivalente, una Bielorrusia del lado del Kremlin, y tres países bálticos que decidieron buscar la protección de la Unión Europea y Occidente ante la amenaza rusa. En estos momentos está en el plano europeo. Moldavia, que es un país pequeño que también se separó de la Unión Soviética, también tuvo sus diferencias en estos momentos con Putin y con Rusia, y eso provocó que Rusia apoyara una división interna dentro del país que se llama Transnistria, que en este momento es un país que solo está reconocido por Rusia. Si nos ponemos a ver, la estrategia de Rusia es como tal siempre desmembrar al país cercano que no está de acuerdo con sus intereses. En estos momentos, Ucrania está desmembrada, Moldavia fue desmembrada, y tranquilamente, en el momento que Lukashenko en Bielorrusia caiga del poder y se suba un gobernante que quiera acercarse a la Unión Europea, gracias a las zonas donde hay control étnico de Rusia, también terminaría siendo desmembrada. Kazajistán también tiene una gran población rusa, y eso es étnicamente, Rusia también utiliza esto como un arma. Ahora, ¿por qué se rompió por qué se rompió como tal esta pequeña paz, o bueno, esta tensión, cómo se desencadenó en esta fuerte guerra?
pues como tal, como dice Henry Kissinger, solo hay dos maneras de que haya la paz, con una hegemonía total o con un equilibrio de poder. Vemos que como tal el teatro euroasiático no hay en este momento ni una hegemonía ni un equilibrio de poder. Estados Unidos y la OTAN están en un proceso de decadencia. Efectivamente, uno de los presidentes que más le cedió poder a Rusia, efectivamente fue Donald Trump. Donald Trump criticaba a la OTAN completamente y esto sometía como tal a Europa. Europa tenía solamente dos opciones, o pues se acercaba a Estados Unidos que al último no tenía una vocación, no estaba presentando una vocación de poder en Europa, o se acercaba a Rusia, pues simplemente por el tema del gas y por el tema de mantener pues unas relaciones diplomáticas aceptables pues con el coloso ruso, pues lo hizo ahí. Pero es curioso porque efectivamente Donald Trump hace poco dijo que si él hubiera estado en el cargo, no hubiera pasado esta invasión, no, probablemente hubiera pasado algo peor porque es que en el momento que él estuvo en el poder, Estados Unidos no se concentró en Europa y le dio bastante poder al Kremlin. Pero sí hay algo que Donald Trump sí señaló con bastante atención, y es que le dijo a Europa que efectivamente que con el dinero que le iban a dar a Rusia por medio del gas, ese mismo dinero lo iban a usar contra ellos. Y no es ninguna novedad. Si nos ponemos a ver la política exterior rusa, Rusia ha atentado contra Europa de varias maneras, no por medio de la guerra. Por ejemplo, por medio de sus servicios de inteligencia. Entonces, el ataque a Sergei Skripal en Reino Unido y como tal, pues el ataque a Alexander Litvinenko son muestras de que Rusia está tan confiado en su poder sobre Europa que no se preocupa que sus servicios de inteligencia sean, por así decirlo, como algo descarado frente a las relaciones internacionales. Entonces, de alguna manera, Europa se está viendo a merced de esto. Ahora, con la guerra en Ucrania, podemos mirar precisamente, ya mirando el teatro de operaciones, la guerra de Ucrania tiene como tal, pues, varios frentes. Primero, pues, el frente con Bielorrusia, que es dirigiéndose a Kiev, el frente como tal en Kharkov, el frente del Donbass y el frente al sur en Crimea. Los rusos han aumentado su avance principalmente en Crimea. Como tal, pues, han logrado presionar y han logrado generar bolsas por medio pues, del abrumador ataque de la artillería y de grandes contingentes de blindados con el fin de rodear a las fuerzas ucranianas. Pero hay algo, y quiero analizar el factor pues, militar con los principios de la guerra que el general de brigada Charles Dunlap de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos nos ofrece para hacer de una manera precisa esta observación. En primer lugar, el primer principio de la guerra sería la percepción del mérito de la acción, es decir, ¿por qué los combatientes luchan? ¿Realmente Rusia está cumpliendo con este principio de la guerra al invadir Ucrania? Pues miremos, realmente ha habido muchos soldados rusos que han desertado. Las fuerzas rusas pensaban que cuando entraban a Ucrania, los ucranianos los iban a recibir con los brazos abiertos, cosa que ha sido completamente contrario. La población rusa de Kharkov, cerca de la frontera Rusia, tiene una gran población étnicamente rusa y una gran población que habla ruso. Y en estos momentos es la segunda ciudad de Ucrania, más importante. Y en estos momentos, de la ciudad más cerca del frente ha sido la que más ha resistido. O sea, los ucranianos de etnia rusa y no quieren la invasión rusa, no quieren a Putin y han resistido ahí tenazmente. Entonces, esa es una de las razones por la cual el avance ruso se ha visto tan debilitado, debido a que ellos pensaron que iban a entrar fácilmente en Ucrania. Incluso Vladimir Putin le dijo a las fuerzas ucranianas que derrocaran a Zelensky, presidente ucraniano, y que podía negociar y la fuerza ucraniana se negara. Entonces, vemos que Rusia ha fallado como tal en un principio de la guerra en este conflicto. En el segundo, que sería como tal la capacidad de adaptación, hay algo, y es que Ucrania le presenta a Rusia un problema fuerte y es la guerra urbana. La guerra urbana, dentro de la nueva revolución de los asuntos militares, son escenarios bastante hostiles para una fuerza invasora y escenarios bastante favorables para una fuerza de ocupación. Los estadounidenses se dieron cuenta de esto en Irak, también se dieron cuenta de esto en Siria y en Afganistán. Los rusos también se han dado cuenta de esto en Siria, principalmente en Alepo. Entonces, esa capacidad de adaptación, en estos momentos vemos que
como tal estaría como a la par. En primer lugar, los ucranianos están enfocándose en una guerra de atacar los suministros rusos y en una guerra partisana, pero todavía no vemos unos grandes efectos de esto, principalmente sería por el tema urbano. Te digo que, como mencioné anteriormente, Ucrania también hace parte de esa gigantesca llanura norte-europea. Entonces, los avances rusos como tal se pueden apreciar, porque efectivamente Ucrania, al igual que Rusia, Ucrania también es plana, es una llanura, tiene unas zonas boscosas. Entonces, si Ucrania hubiera tenido como tal una frontera natural, digamos que una frontera algo parecido a un Cáucaso, o unas montañas así como tenían las fuerzas militares chechenas, creo que a Rusia le hubiera dado difícil entrar tan siquiera estos avances que ha hecho. En tercer lugar, hablamos de un anclaje estratégico. Vemos que como tal Rusia está tambaleando en esto porque Rusia está viendo que la población no se sumó pues a la causa de sus fuerzas armadas. Entonces muchas veces vemos como tal noticias de que están bombardeando zonas de principalmente residencia civil, lo cual eso se va en contra de lo que al un principio se veía como la lógica de la operación, que eran ataques quirúrgicos con misiles y ataques de artillería solamente a zonas militares. Ya el ataque a estas zonas civiles nos están dando cuenta que no hay un anclaje estratégico completamente. La durabilidad. Este principio trata sobre la logística, sobre la capacidad que tiene una fuerza para quedarse en un territorio. Vemos que como tal Rusia no tiene, el plan que tenía Rusia de tomar Ucrania era de unos pocos días y se le está alargando demasiado, por lo cual los suministros, la cadena de suministros, la logística se está viendo muy amenazada. Y vemos, por ejemplo, en las noticias que hay blindados, que hay vehículos que dejan abandonados y que dejan en las carreteras porque se acaba el combustible. También se les acaba, pues, como tal, el arsenal. Incluso hay hay imágenes bastante jocosas de tractores, de granjeros como tal, pues, ucranianos, llevándose estos tanques, estos blindados, lo pegan a su tractor y se lo llevan, simplemente porque se acaba la gasolina de los blindados. El tema de los dominios del enfrentamiento, que es otro principio. El dominio de enfrentamiento es la potencia de fuego. La potencia de fuego, la capacidad que usted tiene para sobreponerse a su adversario a través de la tecnología y como tal, pues la fuerza. Obviamente Rusia la lleva de ganar, es un principio que efectivamente está cumpliendo. Tiene una capacidad fuerte de generar destrucción, pero frente a los análisis que se han visto, efectivamente dicen, es que Rusia tiene la capacidad de destruir Crimea, por supuesto, de la misma manera que Estados Unidos tenía la capacidad de arrasar Vietnam, que tenía la capacidad de arrasar Irak, Afganistán, de borrarlos del mapa, por supuesto, es una superpotencia militar y tiene la capacidad de hacer eso. Pero en estos momentos la guerra no está enfocada en ver quién destruye más, sino que está enfocada en ver quién logra los objetivos estratégicos y quién los cumple, no solamente en el ámbito interno, sino en el ámbito de la política exterior. Y en estos momentos Rusia no los está cumpliendo. Y vemos cómo la balanza se está inclinando, cómo le están llegando refuerzos a Ucrania, cómo Occidente, de la misma manera que los soviéticos invadieron Afganistán, cómo los Occidente está armando estos nuevos mujahidines, estos nuevos ucranianos, para enfrentar a Rusia, y Rusia no está teniendo los efectos esperados en el teatro de operaciones. Entonces, esto lentamente se está cada vez especificando en el dominio de enfrentamientos, pero efectivamente porque esto es una guerra limitada, no es una guerra total. En frente a la unidad de mando, en la unidad de efectos, nos podemos dar cuenta que como tal no hay una unidad en el mando ruso. Incluso la población rusa está en contra de esta guerra, y eso, las marchas que ha habido en Moscú, incluso protestas en la propia Crimea, de un 80% de etnia rusa, está dando a entender que como tal no hay un apoyo a la guerra completamente, o no como el que esperaba Moscú. Y de la misma manera que el ministro de Defensa de Putin agachó la cabeza cuando Putin le dijo que estuviera tanto, que mantuviera alerta las armas estratégicas, es decir, los misiles balísticos y el arsenal nuclear, vemos que como tal el Estado Mayor ruso también tiene dudas de esta guerra. Entonces vemos que no hay una unidad de efectos completamente. Hasta tal punto la unidad de efectos no se logra apreciar que Rusia le ha tocado
traer contingentes de otro lado, por ejemplo, contingentes chechenos para luchar contra los ucranianos. Y ya por último sería el poder culminante. El poder culminante efectivamente es qué necesito yo para acabar la guerra. Si nos ponemos a ver, los diálogos de Rusia en la guerra han cambiado sustancialmente. En un principio, Rusia pedía la llamada desnazificación de Ucrania, un cambio de constitución, y pedía como tal un gobierno a sus fines, el reconocimiento de Crimea y el reconocimiento independiente del Donbass, de Lugansk y Donetsk. ¿Qué es lo que está pasando? En este momento Rusia ya lo único que está pidiendo es el reconocimiento de Crimea y la independencia de las dos repúblicas del Donbass. Este cambio en el hábito diplomático frente a los ucranianos nos está diciendo que Rusia como tal está viendo que la guerra no está yendo. Y efectivamente, que la guerra no esté yendo bien está provocando en estos momentos una implosión rusa. Una población que está sufriendo los ataques económicos de Occidente. Un escenario de operaciones que no era lo esperado para el Estado Mayor ruso. Y también efectivamente vemos como Rusia se está convirtiendo en un país paria, se está volviendo un Estado paria. Entonces, el poder culminante que considera Rusia era atacar Kiev, incluso asesinar a Zelensky. Y ya Zelensky ha mencionado que aunque lo maten a él, el gobierno no, va a haber otro gobierno. Pero el mayor error que ha cometido en este momento Rusia es que, a diferencia de otras personas en el Kremlin como Gorbachev o Yeltsin, esta invasión ha provocado que incluso los ucranianos de etnia rusa que apoyan al Kremlin estén ahora en contra de él. Bueno, este sería como mi análisis militar, unas conclusiones muy breves. En primer lugar, vemos que en la primera conclusión es que efectivamente este escenario se está presentando porque Rusia le quiere demostrar a Estados Unidos, a la Unión Europea, que ellos son una potencia global, que son que son un Estado que efectivamente hace parte del multipolarismo de estas nuevas relaciones internacionales. Quiere demostrar que él tiene esa capacidad. Rusia tiene una gran capacidad armamentística, también de propaganda, pero no tiene una gran capacidad económica. Y en el momento que un Estado hace una política exterior, lo utiliza empleando sus fortalezas, no sus debilidades. La fortaleza rusa es la guerra, entonces no debería sorprender que las principales acciones de Rusia sean por medio de los teatros bélicos. En segundo, efectivamente Rusia quiere recuperar Ucrania, quiere generar una zona de seguridad y quiere acceder al Mar Negro. Geopolíticamente son demandas que todos los gobernantes que estén en Rusia van a cumplir. Si hay algo que tienen en común, Iván el Terrible, Pedro el Grande, Lenin, Stalin, Gorbachev y Putin, es que les ha tocado enfrentarse a la misma geopolítica. La misma geopolítica de Rusia les ha tocado enfrentarse y de alguna manera sus imperativos van a ser muy parecidos. En otro, Putin ya ha dicho que él quiere recuperar como tal esa gloria de Rusia y ocupar como tal los espacios que Rusia ha dejado. Es decir, que como tal todas estas zonas de la antigua Unión Soviética son zonas de interés ruso primario, efectivamente. Entonces, no es de extrañar que una Ucrania ambivalente, sabiendo la capacidad estratégica que tenga, evidentemente va a ser un foco de tensión siempre para Moscú. El principal problema de Ucrania es que está al lado de Moscú y eso termina siendo un imperativo fuerte. Ahora, lo mismo los países bálticos alcanzaron a entrar a la OTAN, pero Ucrania no, entonces Ucrania está sufriendo las consecuencias de no pertenecer a ninguna parte. Y otro tema es que como tal, no podemos olvidar a China en la ecuación de esta nueva configuración mundial, porque como tal, pues el ataque de Rusia a Ucrania está yendo en contra de cómo está organizado el orden global, debido a que se supone que las diferencias de dos estados no pueden ser diferenciadas por la guerra. Entonces, Rusia también le está diciendo de alguna manera a China, a pesar de que China lo apoye, que él también tiene la capacidad de plantear frente a los nuevos desafíos del orden global. Finalmente, y estos ya dos son apreciaciones
muy mías. En primer lugar, si la guerra se alarga, lo más probable es que Rusia implosione. Se puede mirar de muchas cosas. La guerra puede alargar bastante. Rusia, en la medida que la guerra se alargue, Rusia no saldrá bien. Incluso puede haber una gran posibilidad de que Vladimir Putin caiga, debido a que las sanciones económicas están atacando a los llamados oligarcas en Rusia, y eso hace que como tal pierda su apoyo más cercano y también puede perder el apoyo del ejército. Y de la misma manera la población rusa se puede ver muy afectada por las decisiones de Putin. Entonces, Rusia puede implosionar. Ahora, China puede salir al rescate de Rusia económicamente, que es lo que hemos estado viendo, pero una estrategia que se puede emplear, y en estos momentos Occidente tiene que ser muchísimo más diplomático. Es extremadamente ser difícil diplomático en medio de una guerra, pero tiene que ser muchísimo más diplomático. Y es que de la misma manera que el ex asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, decía que esta nueva Rusia que emerge de las cenizas de la Unión Soviética no la debimos haber traído del lado de Occidente para contrarrestar la amenaza china. Efectivamente, esta puede ser una segunda oportunidad para eso, porque una Rusia en estos momentos no desea salir de una guerra con humillación y desea recuperarse económicamente. Hay más cosas que acercan a los rusos a Occidente que los rusos a los chinos. Y hay más cosas que realmente tanto rusos y chinos tienen de diferente, principalmente la frontera que tienen por Manchuria, que eso por poco, en la época de la Guerra Fría, los lleva a una hecatombe nuclear. Entonces, la capacidad de recuperar a Rusia para el orden global de Occidente sería una jugada bastante estratégica con el fin del movimiento en el tablero mundial en contra del avance chino. Efectivamente, eso se puede hacer, pero para eso tiene que haber bastantes acuerdos y tiene que haber bastantes tratados conforme a la protección de la seguridad rusa y evitar pues que como tal los antagonismos en el Oriente Europeo se mantengan. Esto era todo lo que tenía que decir. Muchísimas gracias. Juan, muchas gracias por su intervención. Es una intervención muy completa que abarca una gran cantidad de, de aristas relacionadas al conflicto, es cierto, no solamente la relación directa entre Rusia y Ucrania, sino la intervención de diversos actores y diversas eh, factores que juegan también un papel, ¿cierto? Por ejemplo, el papel de Estados Unidos, el papel de China. Ya viene la hora de las preguntas, ¿listo? Si alguien más tiene preguntas, las preguntas las puede hacer en el chat de la página del live, que nosotros las hacemos por acá en la transmisión. Les dije, tengo una pregunta para Juan. Yo sé que se habla de que Ucrania es un pivote al hacer parte de Eurasia. ¿Cuál es Juan, la pregunta? tengo una pregunta para Juan, ya que se habla de que Ucrania es un pivote al hacer parte de Eurasia. La mejor opción será permanecer neutrales como lo sugieren en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Es decir, hasta esta propuesta de hacer neutralidad su constitución es una solución para la desescalar el conflicto o que pros y contras tienen a aceptar o negar la propuesta. El territorio de Donbass podría ser pérdida total para Ucrania o por cuestiones dolorosas no es posible recuperarlo. Bueno, pues en primer lugar, una de las razones por la cual el miedo de que Ucrania entrara a la OTAN por parte de Vladimir Putin era que en el momento que Ucrania entrara ahí, le iría como tal a la estructura de defensa occidental que como tal tiene intenciones de recuperar Crimea y eso llevaría como tal una guerra. Pues realmente en estos momentos hay que mirar cómo termina la guerra. Hay que esperar la guerra cómo se va a movilizar. Porque en estos momentos lo más sensato que se puede hacer es que como tal, pues, primero, unas garantías de seguridad para Moscú, eh, con el fin de calmar como tal el ansia geopolítica del Kremlin. Segundo, pues, mirar
cuál sería como tal lo más deseable para el equilibrio de poder. O sea, si se logra establecer el equilibrio de poder en Europa, se trae la paz. O eso, o que Rusia se venga para el lado de Occidente. Esa es una de las únicas dos maneras que se venga la paz. Veo más realista el equilibrio de poder. El equilibrio de poder, ¿cómo se podría establecer? Principalmente que la OTAN considere en no expandirse. Puede ser una petición bastante razonable. Pero segundo, que Rusia respete como tal integridad geográfica respete como tal la integridad geográfica de Ucrania, que es lo que desde el 2014 está pasando con el desmembramiento de Crimea y la separación del Donbass. Pues lo que varios expertos han propuesto es algo que llama la finlandización, que se haga la política exterior parecida a la de Finlandia durante la Guerra Fría, que si en Finlandia pues no hacía parte del bloque soviético, sería también muy buenas relaciones con Occidente y mantenía una estrecha relación con la Unión Soviética. Se está buscando también como eso. Pero, pero realmente yo lo dejo todo supeditado a esta guerra. ¿Por qué? Porque si esta guerra provoca fuertes convulsiones en Moscú, tranquilamente Ucrania puede recuperar Crimea y el Donbass, incluso hasta unirse a la Unión Europea. Pero lo más sensato como tal es que efectivamente la OTAN y Rusia se reúnan para establecer el equilibrio del poder en Europa y como tal mantener la independencia mantener la independencia de Ucrania. Pero bueno, al fin y al cabo, el objetivo de Putin no ha sido conquistar Ucrania, sino mantenerla, volverla una especie de estado colchón, porque como dice la pregunta, efectivamente es un estado pivote. Entonces, creo que habría que mirar cómo se mueve la guerra y viendo hasta qué punto Rusia puede aguantar, porque efectivamente, mirando desde el gobierno de Kiev, no tiene sentido que ellos vayan a negociar sabiendo que la población está unida. Occidente está suministrando armas y apoyo, y en este momento Rusia está en una situación bastante difícil. Siempre cuando se negocia debe estar entre una posición de poder, y en este momento el poder de Rusia está tambaleando. Entonces, eso lo hemos viendo a medida que la diplomacia rusa se reduce solo al Donbass y a Crimea. Incluso puede haber una negociación de esas dos partes, pero lo que sí es fijo es que Rusia no quedará muy bien en esta guerra. Entonces, lo más seguro es que Occidente ponga un poco más de condiciones que la diplomacia rusa. Gracias, Juan. Sergio Duque también hace unas preguntas en el chat del, del live. La primera es, Ucrania, ya sea para Juan o ya sea para el profesor Gustavo, si la desea responder. Ucrania, pero en su mayoría eslava, no se puede considerar un Estado-nación. En segundo lugar, dice, ¿qué opinan de la ambigüedad china con el apoyo a Rusia? ¿Se dio cuenta de un error de Putin o se está esperando para que se debiliten sus opositores para imponerse después en lugares como Taiwán? Tercero, ¿esta situación fortalecerá la decisión de la creación del PESCO o ejército europeo de la OTAN? Y cuarto, con la situación de negociación entre Estados Unidos y Venezuela, a raíz del embargo del petróleo ruso por el conflicto de Ucrania, Rusia sí tiene capacidad de represaliar a Venezuela si llega a pactar con Estados Unidos. Hay que responder la primera pregunta. Bueno, como el profesor y Juan están meditando la cuestión de la primera pregunta, yo diría, Sergio, que frente a la cuestión de Ucrania, digamos lo que es un Estado, digamos lo que no es completamente un Estado-nación, porque un Estado-nación es cuando hay una nación completamente arraigada a un Estado, ¿me hago entender? En cambio, los eslavos es digamos, una etnia dispersada por toda la región de Europa del Este, donde hay, por ejemplo, en Serbia y en parte de Rusia. Entonces no sería un Estado-nación como tal. Eso, puede ser un Estado unitario, porque digamos lo que su etnia o su carácter étnico significa en tipo de gente, ¿listo? Pero como tal, yo no considero que Ucrania sea un Estado-nación, porque sería como que hubiera una etnia o un gentilicio o unas características nacionales ucranianas que los diferenciaran, por ejemplo, de una forma tajante, por ejemplo, de los rusos, ¿listo? Pero realmente hay una gran discusión frente a eso. La única diferenciación realmente es cuestiones políticas o idiomáticas.
porque ambos tienen incluso ancestros comunes. Esto, por eso yo diría que no es una extranación. Listo. Juan, ¿vas a responder la segunda pregunta? ¿O el profesor Gustavo? Le doy la palabra a Gustavo con la segunda pregunta. Profesor Gustavo. Perdón, tenía el micrófono silenciado. La segunda pregunta es, es esta que está en el chat que dice, ¿qué opinan de la ambigüedad china con el apoyo de Rusia? Es esa, ¿cierto? Sí, señor. Que la ambigüedad china con el apoyo de Rusia se dio cuenta Putin de un error o se está esperando para que los debiliten sus opositores para imponerse después en lugares como Taiwán. A ver, a mí la posición china no me extraña. La posición china no me extraña y no me extraña por una razón muy sencilla. Y es que en lo que está pasando, China ha sido coherente. ¿Ustedes cuando han visto que en algún conflicto, por muy aliado que sea un gobierno, China se meta de frente? No. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿quién se metió de frente en Siria a apoyar a Bashar al-Assad? Rusia. China callada, porque es que esa siempre ha sido la política de China. China va ahí, pero de frente no se mete. Si mal no estoy equivocado, la última escaramuza militar que tuvo China fue ahora en el conflicto fronterizo que tienen hace unos meses con India, y obviamente pues a los indios les fue bastante mal, porque ustedes saben que ellos tienen dos zonas fronterizas que se disputan. Entonces, realmente lo que pasa, por ejemplo, con el mar de China Meridional, lo que pasa, por ejemplo, con el tema de Taiwán, ellos van ahí callados. Que en el futuro China pueda invadir la isla de Taiwán, no lo sabemos. Por lo menos ya manifestó cuál es su posición al respecto, y su posición al respecto es que considera que China es una y que Taiwán es parte integrante del territorio de China. Ahora bien, que el día de mañana pretenda invadir, puede ser, puede que no. Por lo menos, ya de facto, muchísimos kilómetros al sur de la isla de Hainan, en ese mar de China Meridional, los chinos ya no solo han hecho, que es que eso es también lo que llama la atención, han hecho islas artificiales. Los chinos han construido islas artificiales en este mar meridional y ya se están usufructuando de los recursos que hay en ese mar de China Meridional. Entonces, China no se va a meter de lleno en este conflicto. Es más, si ustedes ven las declaraciones, por ejemplo, que dio un representante de la política exterior de China, China dice, no, nosotros apoyamos a Ucrania y a la integridad territorial de Ucrania. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? Entonces no entendemos. Yo sí lo entiendo en clave de ¿qué? En clave de una diplomacia y una política exterior coherente con lo que avisora China al futuro. ¿De qué avisora al futuro? Y pues yo creo que muy probablemente también será así, que en unas décadas China sea el hegemón, o quizá al finalizar este siglo no nos va a tocar a ninguno, pero que China sea el hegemón del planeta. Esa posición que está asumiendo China es acorde a una política exterior de un hegemón, de un futuro hegemón. Entonces, realmente no me extraña la posición de China. ¿Por qué? Porque China busca dejar puertas abiertas, no cerrarlas. Es como mi apreciación al respecto. Listo, profesor Gustavo. Juan, ¿vas a responder la tercera pregunta? La tercera pregunta es sobre el ejército europeo. Sí, señor.
Bueno, hay varias cuestiones. En primer lugar, bajo el mandato de Donald Trump le tira bastante duro a la OTAN. Incluso, si ustedes se ponen a ver, realmente el que le pone más dinero a la OTAN era Estados Unidos. Es más, una de las razones por la cual los miembros de la OTAN han logrado mantener, pues, en Europa, han logrado mantener ese estado de bienestar que se vanaglorian bastante los partidos en Europa, es efectivamente porque